Damos de bienvenida al doctor Esteban Ron Castro, el ex experto en Derecho Electoral. Es el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC Ecuador. Doctor Ron, bienvenido. Quisiéramos preguntarle directamente qué deriva puede alcanzar, puede tener la inconformidad de Alianza País con el resultado electoral. Buenos días, Gustavo, Rosana. Gracias por la invitación, honrado con lo mismo como siempre. Mira, siempre está el espectro del fraude, ¿no es cierto? Los líderes y en las democracias inestables latinoamericanas, en el caso de que el resultado no sea conforme a lo que se preveía, han señalado la existencia de estos fraudes. Creo que las declaraciones en este caso de Luisa González también responden al caldeo de la situación electoral en ese momento. Es asimilar un resultado que a toda vista no se esperaban, pero como siempre se señala cuando ya estamos en la fase postelectoral y hay por ahí algún índice o alguna situación que podría generar alguna inconformidad o alguna inconsistencia numérica o formal, siempre tiene que demostrarse. Sí, las delegaciones de Luisa González han sido bastante genéricas, Gustavo, en ese sentido ha señalado que hay fraude y es porque lo compara con algunas encuestas, con 11 encuestas, dijo Luisa González que lo comparaba y que en ese sentido los resultados no tenían pues una relación con lo que efectivamente el Consejo Nacional Electoral estableció. Sin embargo, si es que se pretende un recuento de votos, hay mecanismos específicos ante las juntas provinciales electorales, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, pero siempre que se presenten las evidencias respectivas, las inconsistencias numéricas o formales, en este caso faltas de firmas, o la distorsión entre el acta que está subida en el sistema electoral del Consejo Nacional Electoral y lo que tienen en este caso los delegados de la organización política que fungieron como veedores del caso. Creo que esa es la primera precisión, estimado Gustavo. Doctor Ron, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Entendemos que usted ha podido revisar las evidencias o las causales por las cuales la Revolución Ciudadana habla de un mega fraude en este proceso electoral. Si no me equivoco, son alrededor de 7 puntos. Estos puntos pueden ser considerados en el Consejo Nacional Electoral o posteriormente en el contencioso electoral para efectivamente proceder con este pedido de la candidata González o de quién en su representación se dirija al CNE? Sí, a ver, mira, Rosana, creo que el primer paso en este caso es tener el tema del recuento de votos. El recuento de votos se da por dos causas específicas. La primera de estas es la inconsistencia numérica, una inconsistencia numérica que tiene que ser demostrada nuevamente. Y es una inconsistencia numérica que supera el margen del más menos 1% del total de los votos consignados en la Junta Receptora del Voto. Ese es el primer tema a considerarse. Y el segundo tema a considerarse es que existe algún tipo de inconsistencia formal, esto es en las firmas del presidente o del secretario de la Junta Receptora del Voto. Pero a pesar de que se presenten estos dos tipos de reclamaciones en el Consejo Nacional, en las juntas provinciales electorales, las juntas provinciales electorales van a tener mecanismos de validación de esas actas impugnadas. Por ejemplo, el tema del 1%, si es que cae el error dentro del más o menos 1%, no se dará paso al recuento. O si es que buscan otras actas y están efectivamente las firmas del presidente y secretario de las juntas receptoras de voto, tampoco se dará paso a esto. Entonces, primero se pasa esos mecanismos de ley. Tiene que haber un ámbito porcentual que establece el Código de la Democracia para que se declare la nulidad de las elecciones. Si es que eso es lo que pretende, más o menos del discurso de Luisa González, así se lo dice, debe haber una nulidad superior al 30% de juntas receptoras del voto en todo el país para que se declare la nulidad del proceso electoral. Algo bastante obvio, diríamos que indiscutible, fue esa especie de lenidad del Consejo Nacional Electoral y del contencioso electoral con respecto a la candidatura oficial. Quisiéramos preguntarle, conociendo como conoce usted a la función electoral, ¿qué precedentes sienta esto? ¿Se convertirá quizá en cosa del pasado una vez que se reestructure el Consejo Nacional Electoral? Mira, Gustavo, y lo hemos hablado contigo en otras circunstancias, lamentablemente las dos instituciones de la administración electoral del país son instituciones que no gozan de la credibilidad adecuada. ¿Sí? El Consejo Nacional Electoral, digamos que tiene credibilidad en la ejecución de los procesos electorales y no tiene credibilidad en cuanto a las actuaciones políticas de sus consejeros. Ya lo hemos dicho, los consejeros del CNE se creen actores políticos cuando no lo son. Sí, los consejeros del Consejo Nacional Electoral lo único que tienen que hacer es resguardar los procesos electorales y ejecutar los procesos electorales.
pero no son actores políticos bajo ninguna circunstancia. Ahora, que la politiquería ecuatoriana les haga creer que tienen un poder de decisión en cuanto a la política, pero a la política no pública, sino a la política esta de organizaciones políticas, es lamentable. El Consejo Nacional Electoral, como te decía, no tiene problemas en la parte operativa. De hecho, funcionan muy bien las partes operativas, son funcionarios de larga data en el Consejo Nacional Electoral, pero el problema son las decisiones de su pleno. Y además las incongruencias, ¿sí?, discursivas y narrativas que tienen los miembros del pleno. Yo siempre he dicho, este Consejo Nacional Electoral es víctima de sus propios errores. ¿Sí? No puede ser que la presidenta también hable en las primeras horas de la mañana de una tendencia y luego tenga que corregir el consejero Pita hablando de resultados oficiales. Entonces, vamos por ahí. Ahora, el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral igual es un órgano que se encuentra prorrogado en funciones, que no igual, hay una desnaturalización un poco de los miembros de su pleno, ¿sí? Hay miembros que no han tenido experiencia en el electoral previamente y no se explica cómo llegaron a ser jueces. Hay otros miembros como la presidenta que tiene larga data en el proceso, en el ámbito contencioso electoral, pero ¿qué es lo que se pone en tela de duda? Son sus sentencias. Principalmente dos. La una es obviamente la descalificación del candidato John Topic y la otra es no tanto la sentencia, pero sí la aclaración y ampliación de la sentencia que suspendió los derechos de participación política de Verónica Abad. Creo que esas son las sentencias que más conflicto han generado al Tribunal Contencioso Electoral, que se encuentra también prorrogado y que en ese sentido no logran dar mayores explicaciones a través de sus actuaciones jurisdiccionales. Gustavo, viene un tema muy complicado, porque justamente el día de ayer estábamos haciendo con unos colegas un paneo del Consejo de Participación Ciudadana, que en los próximos días nombrará a su séptimo consejero, ¿sí?, que es David Rosero, quien además tiene impedimento de ejercicio de ese cargo porque fue destituido por la Corte Constitucional del propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y vemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, recién en búsqueda de su séptimo consejero y nuevas alianzas internas, empezarán los concursos de renovación. Todavía en un tiempo, en el Consejo Nacional Electoral algo está avanzado, pero en el Tribunal Contencioso Electoral absolutamente nada, y ya tenemos anuncios de la Constituyente. Entonces, la Constituyente también inicia con un proceso electoral, ¿no? El presidente Noboa firmará el decreto ejecutivo, creo que va a ser una de las primeras acciones gubernamentales una vez que inicie su nuevo mandato, pero de ahí en adelante son 3 procesos electorales, Gustavo. El de votación de favorabilidad a la apertura de la Constituyente, el de selección de los asambleístas y posteriormente el de la aprobación de la nueva Constitución. Entonces van 3 procesos electorales nuevamente, que yo creo que sería bastante sano ya la renovación total del Consejo Nacional Electoral, porque han cumplido ya los 6 años en funciones y porque además son procesos electorales no tan conflictivos, que no tienen tanta tensión política y ya podrían ser ejecutados por otro pleno. Retornando al tema del fraude, solamente para dejar claro, doctor Ron, salir con un discurso de fraude, denunciar ante cámaras, micrófonos, sin pruebas, es irrelevante para la función electoral. No es irrelevante para la función electoral porque todo se va quedando en el aspecto de la opinión pública, Gustavo, ¿sí? Lo que ha señalado obviamente la vocería del Consejo Nacional Electoral es que mientras no se presente la respectiva denuncia, y como te decía, ¿no?, así como hemos explicado en otras circunstancias del proceso electoral, todo es una secuencia, los procesos electorales son siempre secuenciados. Tenemos los pedidos de recuento pueden generar nulidades y el fraude también puede ser una consecuencia de una posible nulidad, pero el fraude se va por 2 ámbitos. El primero, que es el electoral, donde tienen que hacerse la sumatoria de los recursos, y el otro, que es el de investigación ordinaria, que se lo presenta ante la Fiscalía General del Estado. La presidenta también ha dicho, miren, mientras no haya evidencia, igual no pasa absolutamente nada. Si ponemos un tema de recuerdo, Isidro Romero señaló que le hicieron fraude cuando tuvo menos del 1% votacional, ¿no? Entonces, el tema del fraude y la consecución del fraude siempre tiene que ser probado. Y mira que siempre es interesante esto, Gustavo, porque nosotros estamos en un bucle, en lo electoral y en lo político, en un bucle de repetición de los hechos acontecidos previamente. Te pongo un ejemplo, recordarás cuando se sentaron Jaco Pérez Huartambel y Guillermo Lasso
a una especie de negociación de la reapertura de urnas, y esto no se da bajo ninguna circunstancia, no hay negociación en apertura de urnas. Finalmente plegó Guillermo Lasso y dijo, bueno, que se abra lo que legalmente corresponde, y Yacu Pérez lo que hizo es, de las 16.000 urnas, me parece que quería que se abran, no tenía la evidencia ni las actas de ni siquiera la mitad de las mismas, entonces no se evidenció en este caso que existían las inconsistencias numéricas. Presentó la denuncia en la Fiscalía y eso no prosperó. Entonces, el tema de Luisa González, el silencio de estos días, ¿sí?, en el tema del fraude es bastante complicado, ¿no? Los actores que se van moviendo alrededor del discurso del fraude son estrictamente Andrés Arauz, Rafael Correa y Luisa González, desapegándose de otras autoridades seccionales que ya han reconocido, en este caso, un triunfo de Daniel Noboa. Entonces, esa fragmentación dentro de la Revolución Ciudadana también te dan cuenta de que posiblemente no haya evidencias de dicho fraude. Y si hay dicho fraude, pues, como siempre lo decimos, ¿no?, denúncialo. Ahora, con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente, hemos escuchado a allegados a ADN en el sentido de que el gobierno intentará aprovechar el buen momento político electoral y acelerar el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente antes de que llegue el natural desgaste del gobierno que eventualmente llegará. ¿Hay algún camino? Pues eso sonaba por allí, de que el presidente llamaría a una Asamblea Nacional Constituyente sin pasar por el voto popular. ¿Hay esa posibilidad en algún lado en la ley o cómo podría hacérselo? Y la segunda parte, el presidente Noboa ha dicho en las escuetas declaraciones que ha dado sobre la constituyente de que será algo rápido, no como la constituyente de Montecristi dijo, configurando una especie de asamblea constituyente express. ¿Se podría de alguna manera pensar en cómo sería esa figura? A ver, constituyente sin participación democrática de los ecuatorianos es básicamente... Bueno, solamente en el llamado a la constituyente es lo que hemos escuchado, no en la aprobación posterior. Ni siquiera eso, Gustavo. Recordemos que el proceso para llamar a la constituyente, el acto inicial, lamentablemente, mira que los asambleístas influencers de la Revolución Ciudadana y de ADN pecan del desconocimiento de los marcos constitucionales, y eso hay que llamar mucho la atención, ¿no? El llamado a la constituyente lo tiene que hacer, bueno, hay tres vías: la ciudadana, la legislativa y la ejecutiva. Si lo hace el presidente de la República, Gustavo, tiene que firmar un decreto ejecutivo en el cual llama a la constituyente, pero además va a caracterizar a esa constituyente, es decir, va a señalar cuánto va a durar, cuáles son los límites, que ya los límites obviamente lo ha dicho la Corte Constitucional y las cláusulas perpetuas de la Constitución, cuál va a ser el mecanismo de selección de los asambleístas constituyentes o de la figura de constituyentes que se quiere utilizar, dónde va a funcionar, pagos, derogaciones, un sinnúmero de cosas. Y con eso vamos a ir a una primera elección, ¿sí? Como ecuatorianos van a decir, sí, queremos ir a una constituyente. Después de eso viene el mecanismo de selección de los constituyentes, que puede ser, ahí sí dependerá de lo que establezca el presidente Noboa. Sería una magnífica oportunidad que el presidente tendría para elevar el nivel político en el Ecuador, ¿sí? Ya poner requisitos para los constituyentes, recordemos que es algo nuevo y que no hay, pues, en este caso un tema de restricciones en cuanto a la edad y demás. Poner un tema de requisitos sería súper bueno para que los constituyentes tengan cierto nivel de conocimiento del Estado. Y después viene el tercer proceso, que es la votación de salida, es decir, para que aprobemos la constitución que salga de la constituyente. En el acto inicial, en ese decreto ejecutivo con el que empezaría el proceso constituyente, se tiene que establecer el tiempo. Tal vez ahí el presidente Noboa va a señalar este tema de lo express, pero los procesos constituyentes también tienen algunas cláusulas pétreas, es decir, cláusulas que no se pueden saltar, ¿sí? No vamos a hablar de un proceso constituyente como el del 2006 al 2008, pero hablemos de un proceso constituyente que al menos desde el inicio de la firma del decreto ejecutivo va a durar un año. Y esta hoja de ruta para la constituyente, puesta en un cronograma, ¿cuánto tiempo podría tomar? Mira, a ver, yo no creo que el presidente Noboa haga o llame a la constituyente en lo que resta del periodo gubernamental. Para mí, el impacto político, y como tú acertadamente lo señalabas, Gustavo, que esa ola del buen momento político lo lleve al presidente Noboa, podría ser uno de los primeros actos de gobierno. De ahí hay delimitaciones
constitucionales y legales de los tiempos. Firmado el decreto ejecutivo, eso va a la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral no puede demorarse más de 90 días para hacer el proceso electoral. Digamos que lo haga en tiempos mínimos como previamente establecido, 60 días, 2 meses, ¿sí? Con esos resultados y una vez escrutados, se tiene que señalar el mecanismo de selección de los constituyentes. Vamos con nuevamente un mes más o 60 días más, solo ahí tenemos 120 días, ¿sí? Y hasta que empiece a funcionar la constituyente, 6 meses, más 6 meses de funcionamiento, que es lo que ha señalado el presidente Noboa como constituyente express, tendremos 1 año. Y después de eso viene el tercer proceso electoral para votar a la Constitución, favorable o no favorable, y en ese sentido, pues, eso sería dentro de los 30 días siguientes a terminar la Constitución. Y yo, o sea, no es que quiera jugar a la bolita de cristal, pero si se quiere aprovechar el momento electoral, definitivamente es dentro del primer año. Después de eso cae todo. Mira lo que le pasó a Guillermo Lasso cuando no pudo completar el procedimiento de la consulta popular y demás. Bien, muchísimas gracias a Esteban por habernos acompañado. Siempre es un gusto, Gustavo. Saludos a Rosana también. Honrado con la invitación. Excelente resto de semana. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro, experto en Derecho Electoral. Son las 8:30 PM.